Hola a todos, bienvenidos un día más a una sesión con el biólogo del misterio, conmigo de nuevo. Antes de nada, daros las gracias por la cálida acogida que tuvo el vídeo de la semana pasada y esperemos que este sea tan bueno o incluso mejor. La razón por la que hoy estamos usando un formato diferente y es un formato nuevo que queríamos introducir en el canal, que son las entrevistas, es porque hemos encontrado una temática que nos ha interesado mucho y consideramos la idea de traerla para un programa. Pero obviamente una temática determinada pues lleva consigo un experto concreto y por eso hemos decidido inaugurar una nueva sección en el canal con entrevistas a determinados invitados. En el programa de hoy vamos a mezclar dos mundos que parecen estar completamente aislados, es decir, a simple vista costaría encontrar la relación, pero nada más lejos de la realidad porque la ciencia siempre está detrás de absolutamente todo. Hoy os vamos a hablar de bird strikes, que literalmente significa colisión con ave o choque con ave. Y es un problema bastante habitual en aeropuertos por choques de pájaros, de aves, con los aviones, con las aeronaves. Porque a simple vista uno podría pensar que el minúsculo tamaño de un pájaro comparado con el de un avión, por pequeño que sea el avión, pues no debería tener demasiada importancia. Pero lo cierto es que a una gran velocidad la fuerza con la que colisionan dos cuerpos pues obviamente se incrementa. Para haceros una idea, a 360 km por hora el impacto con un pájaro de unos 500 gramos, por poner un ejemplo, que podrían ser las dimensiones pues, de una gaviota o de un halcón pequeño, pues, o no tan pequeño, ese impacto equivale a unas 2 toneladas, o sea, sería equiparable a un disparo con una bala. Seguramente os preguntáis qué atrae a las aves a un aeropuerto. ¿Por qué solemos ver aves posadas sobre las pistas de aterrizaje y de rodaje de los aeropuertos? Pues si nosotros observamos el cuerpo de un ave, vemos que todo su cuerpo, obviamente, ¿por qué están caracterizadas las aves? Porque todo su cuerpo está cubierto de plumas, con la excepción de las patas, como pueden verse. Entonces, ¿qué pasa? Las patas, como extremidades desprovistas de plumas, son zonas por las que las aves van a perder calor corporal. Entonces, una pista de asfalto a la que le da el sol el día entero, pues es una superficie cálida sobre la que un pájaro siente la tentación de posarse para reducir esa pérdida de calor, con todo lo que eso supone. Y es que, como ya digo, el choque de un ave en vuelo contra un avión aterrizando, despegando, o aunque no sea un choque directamente, sino que el ave en su vuelo se cruce con la trayectoria del avión y quede absorbida por las turbinas de los motores, puede llevar a accidentes aéreos y por ello a pérdidas de vida humana, que es siempre algo a tener en consideración en lo que a seguridad aérea se refiere. ¿Cómo se ha lidiado con este problema a lo largo de la historia? Pues se han empleado distintas cosas. Antiguamente se usa, y no tan antiguamente, se usaba gritos de graznidos de aves por megafonía y se emitían a distintas horas cada día para evitar que las aves se acostumbraran a esos graznidos y dejaran de tener efecto. Desde hace bastantes años, además, pues se decidió dar un paso más adelante y usar los depredadores naturales de las aves, que curiosamente en muchas ocasiones son aves de mayor tamaño, sobre todo rapaces, pues se decidió usarlos en muchos aeropuertos
para ahuyentar a esas aves que se posan en las pistas, como ya digo. Estos halcones u otros rapaces que se usan están entrenados para ello, están entrenados para ahuyentar a las aves sin que el ruido de los aviones o el movimiento y todo eso pues los desconcentre. Hoy con nosotros vamos a tener a Iván Castro Palacio. Muchos de vosotros ya lo conoceréis. Es piloto comercial y ha participado y participa a día de hoy en numerosos programas relativos al misterio, en muchos de los cuales pues hemos tenido la suerte y tenemos a día de hoy la suerte de coincidir de vez en cuando, y espero que encontréis esta entrevista muy amena y, lo más importante, muy interesante. Bueno, pues señoras y señoras, lo prometido es deuda. Estamos aquí con nuestro invitado de hoy, que es Iván Castro Palacios, piloto y amigo. Y muchos de ustedes ya lo conocerán, pero para todos ellos que no lo conozcan, tengo que resaltar algo muy importante sobre su persona, y es que Iván Castro, allá por el 2015, cuando empezamos a colaborar juntos en este maravilloso mundo del misterio, fue él, de hecho, quien acuñó por primera vez el nombre del biólogo del misterio, por lo que ahí donde lo ven estamos hablando de mi padrino del misterio. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas, Juanjo. Pues muy bien, es un placer estar en tu canal, en tu programa. Te agradezco muchísimo la invitación por haberme hecho partícipe de esta experiencia y sobre todo muy orgulloso por participar en algo por primera vez a lo que yo un día le di nombre. Entonces, de verdad que es un placer para mí. Bueno, siempre se dice que hay una primera vez para todo, y el placer, por supuesto, es nuestro por tenerte aquí, Iván. Bueno, Iván, obviamente, como ya he indicado, es piloto, pero me consta que a lo largo de tu carrera aeronáutica pues has estado desempeñando distintos papeles y todo eso. ¿Qué tal si empiezas haciéndonos un poco un resumen de más o menos de todos esos roles que has tenido a lo largo de tu carrera? Bueno, mi carrera profesional pues ha pasado sí, por diversas etapas, empezando un poco por hoy en día. Actualmente pues soy comandante de evacuaciones médicas en una aeronave de soporte vital avanzado, que es una aeronave, digamos que es hospitalaria, una ambulancia aérea, aquí en Málaga, con base en Málaga, aquí en Andalucía, en la Costa del Sol, en el sur de España. Antes, pues he volado como piloto de carga para una compañía de paquetería urgente muy conocida en España. He sido piloto de cartografía y fotogrametría. He sido también piloto contra incendios en el sentido de participar en coordinación aérea en la lucha contra incendios. He sido también comandante en salvamento marítimo en la unidad Serviola. He estado destacado en la base de Santiago de Compostela y en Gerona. Y he sido también piloto de aviación ejecutiva. Actualmente me dedico a las evacuaciones aéreas y esa es un poco mi labor. Además, pues soy piloto de drones, instructor de auxiliares de vuelo y de técnicos de operaciones aeroportuarias y bueno, y en los ratos libres pues investigo eso que llaman misterios aéreos. Pues nada, muy interesante. En total, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la aviación? Llevo desde el 2000, empecé mi carrera en 1999, acabé en el 2002. Es cierto que nos pilló en esa época los atentados del 11 de septiembre, en el 2001, y bueno, la aviación sufrió una de las crisis más brutales que se conocían, pero bueno, nada comparable a la del COVID de hoy en día, ¿no? Desde el 2003, enero del 2003, que es cuando yo recibí pues mi licencia por correo, mi primera licencia de vuelo para ponerme a empezar a trabajar, pero por aquel entonces costaba porque no había trabajo suficiente para todo el mundo
y bueno, hasta que me estabilicé un poco, ¿no? No solamente he sido piloto, he trabajado en muchas más cosas, como creo que es conveniente también que una persona que se dedica a cierta profesión, que pase por otros sectores para ver un poco casi su progresión personal, ¿no? Y se adquiere experiencia en todos los campos. Bueno, pues eso es muy interesante y nos explica lo de que de todas las crisis de una manera o de otra se sale, y esta del COVID pues es un ejemplo más. Esperemos que verdaderamente sea así. Iván, yo antes en la introducción he mencionado un poco el tema que vamos a tratar hoy, que son los Bird Strike, que a mí me parecía muy interesante pues porque pone en conjunto aviación con biología, es decir, tu campo y el mío. He explicado un poco lo que son los Bird Strike, pero si hay algún detalle más que a ti te interesaría dar, y igual más particular desde tu punto de vista, por favor. En aviación tenemos un hecho que suele suceder a veces, un incidente, digamos, que es en concreto ese impacto con pájaros o un impacto ¿no? O con un grupo de aves. Se llama en inglés, se denomina bird strike técnicamente también, y es exactamente cualquier contacto entre una aeronave en movimiento y un pájaro, o un grupo de pájaros o una bandada de aves, como queramos llamarlo, ¿no? Esto es muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, cuando se realiza un vuelo en ese medio aéreo en el que se mueven los aviones, existen un montón de variables que tenemos que tener muy controladas para que ese vuelo termine o se concluya de una manera muy eficaz y muy segura. Si además añadimos una lista de variables de la que ya no, esas variables ya no dependen de ese responsable de la seguridad del vuelo, como pueda ser el piloto, como pueda ser el tripulante de vuelo, etcétera, pues estamos, digamos que, elevando la posibilidad de que aumenten pues muchísimo los riesgos y las incidencias, y de que al final pueda pasar algo que nos lleve pues a un vuelo inseguro y a un vuelo desastroso. Para no irme mucho por las ramas, una de esas variables es o está servida, digamos, por la propia naturaleza, por esa naturaleza o ese ecosistema que nos rodea, ¿no? Y en concreto es la fauna que nos rodea. En concreto, dentro de la fauna, hablo de los pájaros o de las aves. Todo ser vivo que vuele es, digamos que, susceptible de coincidir en vuelo con uno de nuestros vuelos en cualquier momento, en cualquier punto donde desarrolla pues ese vuelo que estamos realizando nosotros, ¿no? Y por lo tanto, pues los impactos de ave, pues siempre desde los inicios de la historia de la aviación, siempre se han dado, ¿no? Y bueno, pues al final, si remontamos muchísimo a la historia, los propios hermanos Wright en el año 1908, por ejemplo, sufren el primer impacto de pájaro contra una de esas aeronaves que ellos habían creado en esos míticos primeros años de la aviación. Es tan viejo este suceso o este tipo de incidente como la propia aviación. Bueno, pues resulta curioso y muy interesante, sobre todo, ver que esto es un problema que ha perseguido, que ha estado junto a la aviación desde los inicios de la misma. Porque uno podría pensar que por pequeño que sea un avión, pues un pájaro siempre va a ser bastante más pequeño y que una posible o una hipotética colisión entre el aparato y el animal pues no va a causar demasiado daño, pero si nos guiamos por matemática básica, una colisión entre un avión, por ejemplo, que viaja a 360 kilómetros por hora, con un ave de unos 500 gramos, que 500 gramos puede ser una gaviota o un halcón, equivale a un impacto de unas 2 toneladas. O sea, es comparable a un disparo, al impacto de una bala. Sí, los impactos de pájaro normalmente es muy raro que se produzcan en la fase de crucero del avión. Siempre se producen en aproximaciones y en despegues. En esos entornos, normalmente las aeronaves están un poco obligadas a volar por debajo de los 250 nudos. Si multiplicamos por 2, pues nos da más o menos los kilómetros por hora, ¿no? Pero son entornos, digamos que más bajos.
Es cierto que a lo largo de la historia de la aviación ha habido casos, por ejemplo, en los que se ha encontrado pues lo que se piensa que podría ser pues un ave, por ejemplo, de gran tamaño, en los que al final ha impactado con el avión. Por ejemplo, en noviembre de 1973, el 29 de noviembre de 1973, un avión comercial colisionó con un buitre. Se piensa que por los restos del pájaro o del animal podría haber sido un buitre a 37.000 pies, nada más y nada menos, en su fase de crucero, cerca de Abiyán, en la costa de Marfil, en África. Los impactos de pájaro producen grandes daños. De hecho, uno de los casos quizá que todos tengamos en la mente y que sean mucho más modernos hacia nuestra fecha actual, pues se remonta, por ejemplo, a ese año 2009, donde todos casi en directo fuimos testigos del amerizaje de aquel vuelo 1549 de US Airways, que iba capitaneado por el comandante, ese famoso comandante Sally en los Estados Unidos, y que al final tuvo que amerizar en el río Hudson. Cuando despegaron de La Guardia, aquel día por la mañana, lo que se encontraron a 2.000 pies aproximadamente fue una bandada de pájaros que impactaron contra sus dos motores, y prácticamente la ingesta tan grande y tan continua de pájaros lo que hicieron fue reventar las dos turbinas, con una pérdida total de potencia en ambos motores y prácticamente la pérdida total ya de poder mantenerse en línea de vuelo y tener que buscar un sitio para aterrizar. Con tan tremenda suerte que decidieron irse contra todo pronóstico hacia el río y amerizar, cuando normalmente un avión que impacta en el agua pues es más difícil que se mantenga entero de una pieza, pero si se sabe hacer y en aguas tranquilas como era el río, pues fue una maniobra perfecta, ¿no? Pero bueno, todo para evitar que se hubiera caído también dentro de la propia ciudad, ¿no? Sí, pues y yo además ese caso fue claro que ambas turbinas de ambos motores absorbieron una bandada entera de gansos canadienses, que antes estábamos hablando pues de la posibilidad de un choque con un pájaro de unos 500 gramos, pero es que un ganso o una oca, que es la versión doméstica que conocerá la gente, pues es un ave que puede pesar varios kilos y es un ave pues de un tamaño considerable. Y con respecto y más si me estamos hablando de una bandada entera, pues imaginemos. Con respecto al caso que has comentado antes, de esa hipotética colisión entre un buitre leonado y un avión a unos 11 kilómetros de altura, como tú bien has dicho, pues no se llegó a verificar si verdaderamente había sido un buitre leonado o qué había sido esa criatura o ese artefacto en cuestión, porque yo a día de hoy no soy capaz de dar nada por sentado. Pero de haber sido un buitre leonado, se trataría de, en términos absolutos, el ave que se ha encontrado volando a mayor altura. Si tenemos en cuenta solo términos relativos, el animal que vuela más alto es un tipo de ganso, que vive en Asia, y que durante sus migraciones llega a pasar volando por encima de la cordillera del Himalaya. O sea, estamos hablando de animales que llegan a volar a más de 8.000 metros de altura, que no es poco. Iván, yo también estaba en la introducción, también he mencionado un poco los métodos que se usan para controlar este tipo es decir, para prevenir más bien, perdón, este tipo de problemas en las pistas de los aeropuertos. Se habla, ¿nos puedes contar algo más también sobre eso? Sí, hay diversos métodos, ¿no? Por ejemplo, el arte, por ejemplo, de la cetrería, ni más ni menos, ¿no? Que es tan antiguo y a la vez tan sofisticado que es prácticamente perfecto. Nosotros, uno de los servicios más fundamentales que existe en un aeropuerto es el servicio de control de fauna. No hay casi prácticamente nada más perfecto que ese método de seguridad aérea, que además fue creado a final de los años 60 y además lo creó precisamente uno de nuestros españoles,
uno de nuestros ciudadanos españoles más universales, como era Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Ese protocolo se utiliza hoy en día prácticamente en la totalidad de todos los aeropuertos. Es cierto que en muchos aeropuertos todavía también se carece a la vez de servicio de cetrería. De hecho, hace muy poco hubo una polémica muy grande en España porque hemos descubierto que en varios aeropuertos españoles no existía ese servicio de cetrería que es tan fundamental, ¿no? Sobre todo el uso de halcones, por ejemplo, que pues vigilan, que mantienen alejadas al resto de las aves alrededor de los aeropuertos y sobre todo en las fases de aproximación y despegue, ¿no? Al final, ese digamos que es el servicio un poquito más fundamental, ¿no? Por ejemplo, aquí donde estoy yo, en Málaga, pues se dispone en el Aeropuerto Internacional Pablo Picasso de Málaga de un servicio de cetrería que está compuesto por 5 halconeros. También tiene 2 perros de muestra. Esos perros de muestra son compañeros de trabajo de los halcones, digamos. Y hay a la vez un equipo de halcones, un equipo de águilas también. Y con esa pues, técnica de la cetrería prácticamente pues se mantiene al margen a esas aves que se puedan meter en el entorno, ¿no? El halcón lo que hace al final pues es que vuela en círculos alrededor del aeropuerto y alrededor también de ese cetrero que lo dirige y de ese perro de compañía, ¿no? Si las aves en algún momento dado pues se esconden, ese perro, digamos que por tierra lo que hace es que localiza a esas aves, las ahuyenta y cuando salen a volar pues el halcón digamos que ataca o apresa a esa ave o simplemente la aleja y normalmente también lo que se hacen son vuelos de control, simplemente de tener controladas esas bandadas de aves lejos del aeropuerto, ¿no? Tenemos también otros métodos que son bastante interesantes. Por ejemplo, se ha demostrado hace muy poquito que en un estudio, por ejemplo, con tordos, con esa especie de ave, se observó que estos pájaros, por ejemplo, evitaban seguir ciertas rutas que estaban iluminadas con luces LED específicamente de color azul y rojo. Parece ser que ese tipo de luz LED de ese tipo de color, azul y rojo, lo que hacía era que los ahuyentaba. Y sin embargo, por ejemplo, con las luces verdes y blancas, esos destellos de luz les eran totalmente indiferentes, ¿no? Este estudio que vino a través de la Universidad de Purdue, pues demostró que esas luces LED rojas y azules eran capaces de ahuyentar a esos pájaros de forma muy eficaz y además no solo eso, sino que encima conseguían que el pájaro volara en dirección contraria, o sea, cambiara totalmente el rumbo y volviera un poco por donde vino, ¿no? Hay muchísimas técnicas, también drones que hoy en día pues asustan a las aves para el control de fauna. Hay también una serie de bengalas que se echan alrededor de los aeropuertos como si fueran petardos para ahuyentarlas. Pero eso al final también hace que incluso las aves en cierto momento se lleguen a acostumbrar. Igual al final ya no le teman tanto, ¿no? Entonces dejan de ser en un momento dado casi que, bueno, un poco eficaces 100%, ¿no? En este tipo de lucha. Pero bueno, como veis, hay una serie de protocolos y una serie de una guía, ¿no? Con una serie de pautas donde usamos una serie de elementos como son halcones, como son águilas, como son perros, como son luces, como son bombas sonoras, etcétera, que nos ayudan a combatir a las aves cerca de los aeropuertos. La verdad es que esa parte me resulta muy interesante, me gustaría estudiarla en profundidad porque ahora mismo lo máximo que la conclusión que puedo sacar es un poco aplicando racionamiento. Es decir, las aves ven en una longitud de onda pues diferente a la nuestra. Para ellas, por ejemplo, el color azul, hay excepciones, pero en general el color azul pues se ve mucho más intenso que nosotros. Y el hecho de que usando una luz determinada sea capaz incluso de invertir el rumbo de un ave me sugiere que puede tener algo que ver con la luz polarizada, porque las aves son capaces de ver la luz polarizada,
haces de luz, es decir, el origen y el final de un haz de luz, y eso es lo que usan en sus migraciones. Es algo que, por ejemplo, los mamíferos en general no pueden hacer. Se cree que los murciélagos, por ejemplo, pueden ver la luz polarizada, y de ser así estaríamos hablando de los únicos mamíferos capaces de ver la luz polarizada, pero ya digo, en aves sí es algo bastante más común. Iván, yo también había escuchado eso de megafonía también con graznidos de ave y demás para ahuyentarla. ¿Se sigue empleando esa metodología a día de hoy o está, digamos, obsoleta? Sí, yo creo que se sigue utilizando en algunos aeropuertos. No en todos, digamos, que usan las mismas técnicas, ¿no? Pero sí es cierto que está vigente y lo puedes escuchar en algún aeropuerto si estás allí en la plataforma subiéndote al avión o bajando. Y, y es cierto que es lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que creo que las aves se pueden llegar incluso a acostumbrar a ese tipo de sonidos y al final las asustas con algo que ellas se suponen que es un depredador, pero el depredador nunca llega. Entonces ellas al final también se acostumbran a eso y lo escuchan, pero no sienten miedo, ¿no? Y no es quizá la técnica más efectiva, pero bueno, es mitigadora. Bueno, Iván, y ya para ir terminando, hemos hablado un poco de las maneras de prevenir este tipo de colisiones entre pájaros y aviones, pero cuando ya no hablamos de prevenir, sino de intentar solucionar algo en el último minuto, es decir, ¿hay algo que los pilotos podáis hacer cuando ya estáis encabezando la pista, ya sea para un despegue o para un aterrizaje, para evitar una posible colisión con aves? ¿Alguna maniobra o algo? Bueno, hay una serie de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, yo, por ejemplo, vuelo muchísimo a Melilla. Es una zona donde hay muchísimos pájaros. Hay que también tener en cuenta que al final los pájaros no es porque sean pertenecientes al ecosistema del lugar, sino porque nosotros generamos una serie de situaciones alrededor de los aeropuertos que atraen muchísimo a las aves. Por ejemplo, pues basureros, desperdicios, vertederos, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, también atrae mucho a las aves. Al fin y al cabo, por ejemplo, en una aproximación, si tú estás viendo pájaros, nosotros, por ejemplo, usamos mucho la técnica de encender todas las luces del avión. Eso lo primero. Ellos piensan que tú eres un ave más grande, ¿vale? Y entonces al final es como si fueras un enemigo para ellos, ¿no? Y parece ser que cuando tú te estás acercando es como si un ave enemiga pues se acercara y se echara sobre ellos. Entonces lo que hacemos es que normalmente, bueno, pues tú tienes digamos que una posición de morro al aterrizar donde vas bajando así, cuando vas a punto de aterrizar pues estás recogiendo el morro y presentas el avión y te posas, ¿vale? Pero lo suyo es que si ves pájaros, levantes un poquito el morro y vayas haciendo la aproximación así como si fueras tú a echarle las garras a ellos y con todas esas luces al final los vas espantando. Físicamente se dice que uno evita siempre lo que ve, lo que su ojo ve, ¿no? Entonces hay que recordar, por ejemplo, que el ojo humano es capaz de ver prácticamente casi todo en movimiento, ¿no? O al menos es un poco lo que se dice, cerca del avión. Pero tenemos un tiempo de reacción. Por ejemplo, el ojo humano es lo suficientemente diestro como para distinguir un pájaro con suficiente antelación. ¿Cuánta? Pues, por ejemplo, por debajo de los 10.000 pies, si la velocidad nuestra son 250 nudos como máximo, que es aproximadamente lo que os decía yo, multiplicando por 2 aproximadamente, pues unos 470 kilómetros por hora, es prácticamente una velocidad de casi 130 metros por segundo, pues en esa situación, con esa velocidad por debajo de esa altitud, nosotros tenemos aproximadamente 1 kilómetro de distancia para tener, desde que detectamos a esa ave, podemos detectarla prácticamente a 1 kilómetro de distancia con nuestro ojo y tenemos, según lo que se ha estudiado, una media de 8 segundos de tiempo de reacción. Y aunque parece poco, pues para nosotros, los pilotos, para el manejo del avión, es un tiempo suficientemente prudente
y adecuado para realizar una acción evasiva, una acción correctiva para no sufrir un bird strike. ¿Qué pasa? Que no solo los pilotos comerciales estamos en el aire, también tenemos pilotos militares con cazas de combate, que son aeronaves muy rápidas que vuelan a ras de suelo. Cuando están en sus misiones o en sus entrenamientos, pueden volar a 100, 200 pies a una velocidad pues, que duplica o triplica la de un avión comercial. Ese tiempo de reacción al final se reduce aproximadamente a unos 3 segundos para este tipo de pilotos. Y claro, para ellos en 3 segundos ver un pájaro y esquivarlo es prácticamente verlo y estar actuando prácticamente a la vez, ¿no? Digamos que el tiempo de reacción es muchísimo menor. Hay que tener en cuenta también que aproximadamente se han estudiado, pues según estadísticas, un 85% de los casos de los bird strikes en las aproximaciones y cerca de los aeropuertos, etcétera, y un 13% de los casos se producen contra el parabrisas de la cabina, contra los propios cristales en los que detrás están sentados los pilotos, ¿no? En su cabina. El 8% de los impactos de pájaro de esos bird strikes se producen en el morro del avión, el 31% de esos impactos se producen en las alas, el 4% se produce en varias zonas del fuselaje y lo peor de todo es que hay un 44% que demuestra que los motores son los que han ingerido esas aves. Y ahí es cuando realmente viene el peligro, ¿no? Porque, claro, el motor afectado probablemente deje de funcionar. También es cierto que los motores de los aviones se certifican cuando se construyen para que puedan ingerir una serie de objetos sólidos y sigan funcionando, ¿no? Aunque no se deterioren por completo, pero puedan tener algún daño. Por ejemplo, se certifican para que si entra un pájaro aproximadamente de 3,5 kilos a determinada velocidad, el motor aguante y ese impacto y siga funcionando. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, en el incidente o en el accidente, mejor dicho, del vuelo de Sally, de ese Airbus 320 que amerizó en el río Hudson, que una ingesta continua de aves, de objetos sólidos, al final lo que hizo fue que los motores dejaran de funcionar, ambos, con lo cual el avión no pudo seguir volando. El cuerpo del fuselaje en sí, del avión, es una estructura muy blanda, pero a la vez es muy sólida. Quiero decir que muchas veces, sí es cierto que las aproximaciones o los despegues, pues le podemos dar pues algún gorrioncillo, algún pajarillo, es normal a veces que le des con la punta del plano, que le des con un tren de aterrizaje. Yo he sufrido bird strikes en las ruedas, en los trenes de aterrizaje, en las alas también. El más grave que he tenido yo ha sido en una evacuación nocturna de Málaga a Melilla, donde íbamos a aterrizar en Melilla para hacer esa evacuación de un paciente grave, urgente, y en la aproximación final nos pegó un pájaro en la zona superior del avión, ¿no? En esa parte del fuselaje, con tan mala suerte de que cuando oímos un ¡pum! No notamos absolutamente nada más, pero al llegar rodando a la plataforma nos dimos cuenta que habíamos perdido, digamos que la antena de VHF, que es digamos que un cable que va desde la cabina de los pilotos hasta la cola, y se había además enrollado en todo el estabilizador vertical, ¿no? No notamos que nos faltara mando ni nada, pero podía haber sido mucho más grave. Ese cordón metálico o esa antena se podría haber enrollado con muchísima más fuerza y dejarme sin mando en el avión. Entonces sí hubiera sido algo catastrófico por culpa de un bird strike. Pero normalmente no lo suelen ser y son incidentes en donde no se corre excesivo riesgo para un avión y para su tripulación y pasajeros. También hay que decir que hemos sufrido en España bird strikes o impactos de pájaro contra aeronaves de categoría ligera, como pueden ser aviones de aeroclub, aviones de recreo, donde viajan 4, 3, 5 personas, y hemos tenido sucesos desgraciados. Un avión de esas características que se empotra a 15.000 pies o a 12.000 pies o a 10.000 pies contra un ave tipo buitre o tipo lo que sea de esa magnitud, es catastrófico y se han matado todos. Por ejemplo, de los últimos ha sido la zona de Zaragoza y alguno más por el norte de España, ¿no? Son zonas donde pues también suelen volar ese tipo de aves, ¿no?
pero en general no hay que asustar a la gente porque pues, son sucesos que pasan, pero el avión en sí no corre el suficiente peligro como para que al final el vuelo termine de forma catastrófica. Y para terminar un poco, hay lo que no se conoce apenas. Existe una organización que estudia estas cosas y que hace un seguimiento de estas cosas. Se llama la Birth Strike Committee, que en español es la Comisión sobre los Impactos de Ave. Tiene su sede en Estados Unidos y ellos fueron de los primeros que hicieron estudios sobre las comparativas de peso, de velocidad, por ejemplo. Lo que comentabas antes, me parece, compararon, por ejemplo, un ganso de 5,5 kilos que impactaba contra una aeronave en su fase de despegue, ¿no? Al final, a la velocidad que iba el avión chocando contra un ave de 5,5 kilos, lo que se demostraba es que se generaba una fuerza equivalente contra el avión, un impacto contra el avión de 455 kilos, como si fueran lanzados desde una altura de 3 metros, con lo cual ese impacto es bastante fuerte, pero no es destructivo para una aeronave, salvo que la aeronave sea muy ligera y muy pequeña, ¿no? Pero independientemente un poco de la masa del avión y de la masa del ave, es la velocidad la que marca un poco de manera matemática esa diferencia, ¿no? A mayor velocidad, pues mayor va a ser el daño y por lo tanto se recomienda que a una altitud por debajo de los 10.000 pies, que es donde empieza la fase de aproximación y aterrizaje de un avión, o es donde termina, digamos, que la fase de despegue y ascenso inicial, se recomienda que no se deben exceder esos 250 nudos por hora de las aeronaves, esos 400 casi 70 kilómetros por hora, y es donde los fabricantes garantizan que aunque tengamos un impacto de avión a esas altitudes, a esas velocidades, no son lo suficientemente fuertes como para que esa certificación no aguante, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No, es bueno saber también esto porque después de todo lo que hemos hablado habría más de uno que de no haberle dicho esto no querría volver a ver un avión en su vida, pero nada más lejos de la realidad como nos has indicado. Pues Iván, toca poco a poco despedirse. Una vez más te damos las gracias por haber querido compartir ese conocimiento que tienes con nosotros, como ya digo. En el canal de YouTube del Biólogo del Misterio tienes tu propia sección, o sea que estás invitado cuando quieras y cuando buenamente puedas. Y porque también llevamos muchos años colaborando juntos en el mundo del misterio y lo que nos queda por andar. Dejaremos en la descripción también el acceso a tus redes sociales para que la gente te siga y a tu página web también, donde, por cierto, dicho sea de paso, pues pueden acceder a determinados productos de tu marca, digamos, de Misterio Aéreo. Sin ir más lejos, tengo aquí la taza, que mirad qué chula está la taza. Esta no se la voy a dar a nadie porque además está personalizada, tiene firma, no, esta es mía y solo mía, pero en tu página web pues se puede acceder a la taza, que me digo es de muy buena calidad, y a muchos otros productos también. Bueno, mi página web www.ivancastropalacios.com es un sitio donde podéis encontrar pues todos mis artículos, mis programas de radio, mis colaboraciones, etcétera. Y tenemos pues una pequeña sección, una tienda online, que nada, simplemente es para que os podáis quedar con algún recuerdo de estos misterios aéreos o estos enigmas en los cielos de los que suelo hablar yo a menudo, ¿no? Y la verdad es que gracias a Patri, que es una muy jovencísima diseñadora gráfica, que me hizo ese logo que me enamoró nada más verlo, y lo plasmé pues en tazas, en sudaderas, en pegatinas, diversas cosas que os podéis quedar de recuerdo. Están casi a precio de coste además, porque yo no gano dinero con eso, o sea, yo me dedico a mi profesión y gano dinero con eso. Y es simplemente para que la gente pues pueda tener un recuerdo como esa taza que te he dedicado con mucho cariño, ¿no? Las sudaderas también las podéis tener de cualquier talla, desde adultos hasta los niños más pequeños, de cualquier color,
Podéis combinar el logo con la sudadera, con capucha, sin capucha, como queráis. Simplemente me tenéis que escribir y ya está. Mi email es ivan.cpmisterio@yahoo.es. Me podéis encontrar en Facebook Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, en Instagram Iván Castro Palacios 80, en Twitter Iván CP25 y nada, y si no, pues a través de tu canal o de mi web, como vosotros queráis. Y me alegro muchísimo de participar por primera vez pues en esto, en lo que un día yo pues le di un nombre y te sugerí un nombre que seguro que sabía que ibas a triunfar y bueno, pues ahora estás camino del triunfo, con lo cual me alegro mucho de haber apadrinado aquel nombre en su día y me alegro mucho de que me hagas pues esta entrevista que seguro que será la primera y no la última. Tú lo has dicho, la primera y no la última, y lo que aquí se dice no se puede luego quitar porque queda grabado. Lo dicho, Iván, un gusto y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Juanjo. Muchas gracias y a tu equipo también. Un fuerte abrazo.